Saludos hermanos, Dios les bendiga grandemente. Aquí en esta nueva oportunidad estoy para compartir con todos ustedes una porción de la palabra y en esta ocasión del libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, en los versículos 12 al 13, el Señor nos habla claramente acerca de qué es lo que Él nos pide, qué espera el Señor de nosotros y cómo debemos responderle a Él. Si hasta aquí te has preguntado qué quiere el Señor de mí, bueno, aquí va una respuesta de parte de Dios para que todo aquel que oiga, entonces sea obediente a la palabra de Dios y responda de la manera en que Él está esperando que lo hagamos. Amén. Y dice así la palabra de Dios entonces. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. El Señor habla claramente en su palabra. El Señor no deja espacios para la duda y ciertamente dice que lo que Él nos pide en este tiempo es temor a Jehová como primera instancia. Y este temor habla de una reverencia, de un respeto hacia nuestro Dios, de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, pero que también es un Dios justo, es un Dios de justicia. Y entonces el Señor nos lleva a pensar, a reflexionar acerca de la respuesta que podemos darle hoy. Si queremos seguirle, si queremos servirle, temerle, ser reverente y respetuosos a esta oferta, este ofrecimiento de parte de nuestro Dios, este llamado a seguirlo de todo corazón, o si queremos darle la espalda. Pero aún debemos saber que esto traerá consecuencias a nuestras vidas, que muchos son los que desechan este ofrecimiento de parte de Dios y deciden a conciencia darle la espalda. Esto, hermanos, acarrea graves consecuencias porque ciertamente no será la bendición de Dios la que nos acompañaría, sino que todo lo contrario, ¿no? Una vida sin Dios no tiene sentido, una vida sin Dios no tiene rumbo, no tiene dirección y estamos despojados de esa cobertura y de ese amor, esa bendición diaria que Dios tiene para todo aquel que le recibe en su corazón. Entonces Él nos pide que amemos a Jehová nuestro Dios con temor, que andemos en todos sus caminos, que permanezcamos en su palabra, en los caminos de Dios, esos caminos altos, al igual que sus pensamientos lo son, pensamientos de bien y no de mal, son aquellas cosas que Él tiene preparadas para todo aquel que lo sigue. Y luego dice que lo ames y que lo sirvas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Muchas veces el corazón se halla dividido, el corazón no se entrega por completo en ese amor y en ese servicio a Dios. Y entonces ese corazón comienza a regirse por sus propios deseos, ¿no? Ese egoísmo que se halla dentro del corazón del ser humano, ¿no es cierto? Esa naturaleza que nos lleva a querer siempre autocomplacernos, pero el Señor demanda que el corazón completo esté entregado a Él, para que entonces
estemos guiados por la voz del Espíritu Santo y no caigamos en los errores de un corazón que es engañoso, dice la palabra de Dios, y que guardemos los mandamientos de Dios y sus estatutos. Estos estatutos y mandamientos son los que el mismo Dios ha establecido para bendición de sus hijos. No son los mandamientos y estatutos que muchas veces forjamos en nuestro corazón y en nuestra mente, y entonces queremos vivir un evangelio conforme a nuestras propias reglas y estar entonces en esa zona de confort donde hacemos todo aquello que nosotros acomodamos y preparamos para vivir de una manera que no nos exija determinados cambios. El Señor ha establecido mandamientos y estatutos, principios bíblicos, para que entonces nosotros vivamos una vida bendecida, una vida agradable a los ojos de Dios. Y estos se contraponen con todo razonamiento humano, con todo prescripción que nosotros queramos hacer para nuestras vidas. Entonces debemos de vivir conforme a lo que el Señor nos manda, a esos principios de bendición, a esas leyes que Él ha entonces establecido para cada uno de sus hijos, que vivamos de bendición en bendición, de victoria en victoria, atravesando las dificultades, acompañados de un Dios fiel y verdadero, que todo lo sabe y que todo lo conoce. La verdad es que el Señor contempla las situaciones que pueden venir a nuestras vidas. El Señor nos pide claramente que andemos en sus estatutos, que los sirvamos de todo corazón. Pero también Él nos dice, sé que vendrán aflicciones, que vendrán momentos de lucha. Por eso es que necesitamos vivir en medio de una sociedad sin Dios, fortalecidos en nuestra fe. Tener estos pensamientos arraigados en nuestra mente y en nuestro corazón, para poder entonces llevar adelante el propósito de Dios en nuestras vidas. En el libro de Primera de Pedro tenemos una enseñanza profunda y muy rica que nos dice que vendrán las persecuciones y que debemos esperarlas, pero que también tenemos que agradecer por ellas con sabiduría, sabiendo que la prueba debe de impulsarnos hacia un nivel superior de madurez y de crecimiento en la fe. Agradecer por ella, dice el apóstol, y también esperar de parte de Dios con toda confianza esa liberación de la prueba. Entonces, muchas cosas nos enseñan los libros de Pedro, donde dice, esperen las persecuciones porque van a venir las pruebas, agradezcan por ellas, sepan esperar con confianza que Dios los librará de todas ellas, caminen en una santidad, en una rectitud, por sobre todas las cosas crean y sean obedientes a la palabra de Dios. Y maravillosas son las palabras de Pedro, inspiradas por el Espíritu de Dios, porque nos enseñan que aún ante la adversidad no debemos rendirnos. Pedro sabía de lo que hablaba. Él había padecido persecución, maltrato, encarcelamiento y tantas cosas Pedro había vivido, y él, muy lejos de rendirse, de darse por vencido, sin embargo él nos anima a través de la palabra, nos enseña que ninguna de estas situaciones
sirvió para empujarlo a rendirse y abandonar, sino todo lo contrario. Él tomó ánimo, recobró esas fuerzas en el Señor y siguió adelante, siguió extendiendo el Evangelio del Reino. Necesitamos hoy comprender que el Señor nos pide creer y obedecer a su palabra, vivir una vida de fe en medio de un mundo sin Dios, en medio de una sociedad que le da la espalda, en medio aún de un entorno que muchas veces no quiere escuchar de la palabra de Dios, pero que nosotros con nuestra perseverancia, con nuestra fe y nuestro testimonio, podemos también ser parte de ese camino, de esos lazos a través de los cuales el Señor con su amor los atraerá finalmente a su presencia, a su cruz. El Señor nos anima, el Señor nos dice que fielmente permanecerá a nuestro lado, y entonces esa es la fuerza que necesitamos, saber que Él ha prometido un acompañamiento fiel, que Él ha prometido estar hasta el último día de nuestras vidas junto a nosotros, brindándonos las fuerzas que necesitamos, y es la fuerza de su Espíritu Santo. Es la fuerza que nos va a sostener y nos va a mantener de pie. Es su gracia, a Él a quien debemos clamar y agradecer, porque a pesar de la persecución, a pesar de las pruebas y las dificultades, estaremos ciertamente acompañados y sostenidos por nuestro Dios. Es su Espíritu Santo quien va a permanecer fielmente levantando nuestros brazos, enderezando nuestras rodillas endebles, trayendo a memoria cada promesa de parte de Dios, recordándonos en cada momento que sea necesario que Dios sigue estando en control. Él traerá esa palabra de fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Hermanos, sigamos creyendo, sigamos confiando, conforme su palabra nos dice. Hoy pide tu Dios que temas, que seas reverente, que puedas acercarte al Dios con toda confianza, sabiendo que Él está en control de tu vida, que andemos en esos caminos que Él mismo ha preparado de antemano para que nosotros estuviésemos ocupados en ese propósito, que lo amemos y lo sirvamos entregándole el corazón por completo, no a medias, sino un corazón que se entrega por completo para que Él sea el Rey y tome el trono, el centro de ese corazón. Y que guardemos entonces esos mandamientos, esos principios, esas bendiciones, esas leyes y estatutos que para nosotros son todo beneficio, significan todo beneficio para la vida de los hijos de Dios. Amén. Que el Señor bendiga grandemente tu vida y que el favor y la misericordia de Dios te alcancen junto con todos tus seres queridos y te halle el Señor ocupado en su propósito, en esas obras, en esos planes de bien que Él mismo ha preparado para tu vida. Dios te bendiga grandemente.